Bueno, vamos a corregir ahora el ejercicio 7 de la práctica. En este ejercicio yo les doy la gráfica de una función f de x y les pido que grafiquen la f1 de x, la f2, la f3, la f4. Vamos con la primera. La f1 de x está definida a partir de la f, pero en x más 1. Sabemos que este más 1 afectando a la x lo que hace es desplazar el gráfico de la función f una unidad hacia la izquierda. O sea, si yo tengo esta función f, para dibujar la f en x más 1, lo único que voy a hacer es desplazarla una unidad hacia la izquierda. Y entonces esta que nos tenemos dibujada ahora acá es la f en x más 1. Vamos con la segunda que les pido, la f2 de x. Tienen que dibujar la f de x menos 1. Fíjense que ahora este 1 afecta a toda la f de x. Este 1, decimos, baja una unidad en el eje de las y's. Entonces, si volvemos a nuestra función, esa es la función f de x. Lo que tengo que hacer ahora es bajarla una unidad. Esta gráfica ahora desplazada es la gráfica de la f2 de x, que es, fíjense que a la función que teníamos la desplacé toda una unidad hacia abajo. Vamos ahora con la f3 que tenemos que dibujar. La f3 de x es menos f de x más 2. Este menos sabemos que simetriza con respecto a x. Y este 2 sabemos que sube 2 unidades en el eje de las y's. Entonces, esta era nuestra función f de x. Yo dije, culpa de este menos, lo que voy a hacer es simetrizarla respecto al eje de x. O sea, la doy vuelta. Esta es la gráfica de menos f de x. La negra es f de x. Simplemente la hice simétrica respecto del eje de las x y esta entonces ahora es la menos f de x. Pero todavía tenemos que sumarle 2 unidades. Lo que voy a hacer entonces es desplazarla 2 unidades hacia arriba. A ver, vamos a hacerlo de vuelta. Esta era nuestra f de x, la subo 2 unidades. Esta es la f3 de x. Bien, y vamos con la última. La última que tengo, fíjense que tengo la f4 de x es menos f en x menos 1, todo más 2. Acá tenemos este menos 1, este 1 que está restando a x, vamos a decir que corre una unidad hacia la derecha. Este menos simetriza la función con respecto a x. Y este 2 la sube 2 unidades. Ojo que es importante el orden. Lo primero que tengo es este 1. Entonces, si esta era mi f de x, culpa de este 1, la voy a correr una unidad. Esta va a ser la f en x menos 1. Culpa de este menos, tenemos que simetrizarla, pero simetrizo esta que estaba desplazada. O sea, la doy vuelta ahí. En el 4, fíjense que va a quedar en el mismo lugar. Esta sería la menos f en x menos 1. Y todavía falta aplicarle este 2, así que la subo 2 unidades. Esta que dibujé acá es la gráfica de la f4 de x. Bueno, vamos a corregir ahora el ejercicio 9 de la práctica. En este ejercicio les doy la gráfica de una función f de x y le pido que dibujen la f1 de x, que es menos f de x más 1, la f2 de x y la f3. Después vamos con esta. Vamos con la primera. La primera es menos f de x más 1. Fíjense que tenemos un menos que afecta a toda la función, un menos adelante de la función lo que hace es simetrizarla con respecto al eje de las x. Un más 1 afectando a toda la función, decíamos que sube una unidad. Entonces, nuestro gráfico, ¿cómo sería?
Simetrizarla con respecto al eje X es simplemente dar la vuelta. Lo que está arriba pasa debajo del eje de X y lo que está debajo pasa arriba. Todavía nos falta sumarle 1. Sumarle 1 es desplazarla una unidad hacia arriba. Entonces, esta gráfica que tengo ahora en celeste corresponde a la f1 de x, que es la función f dada vuelta y subida una unidad. Vamos con la segunda de las funciones que nos pedían dibujar. Tengo que dibujar ahora f2 de x, que está definida como f en menos x. Ojo que el menos ahora está adentro de los paréntesis afectando a x, mientras que antes lo teníamos afectando a toda la función. Si afecta a toda la función, tengo que hacerlo simétrico respecto del eje x. Si afecta a la variable x, lo voy a hacer simétrico con respecto al eje y. O sea, en lugar de dar la vuelta respecto al eje x, lo voy a dar vuelta respecto del eje y. Esta es la transformación que vamos a hacer. Hice espejo esta negra que teníamos respecto del eje y obtuvimos la gráfica de la f2 de x. Vamos con la tercera que tengo que dibujar, que es la f3, f en x menos 1, todo menos 1. Esa era nuestra función. Sabemos que si resto 1 a la variable x, se produce un desplazamiento horizontal. Decimos que corro el gráfico de la función una unidad en el eje de las x. Culpa de este menos que afecta a toda la función, voy a bajar el gráfico de la función una unidad en el eje de las y's. Entonces, este 1 corre un desplazamiento horizontal una unidad a la derecha. Este 1 produce un desplazamiento vertical una unidad a la izquierda.